¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio justo cuando más lo necesitas? Y si te dijera que ese aparente silencio es en realidad una respuesta poderosa que muchos no logran entender, y que hoy, en este video, descubrirás un secreto oculto en la palabra de Dios que cambiará la forma en que ves tu vida, tu futuro y las decisiones que debes tomar. Hoy hablaremos de algo que puede transformar tu manera de enfrentar las pruebas y las incertidumbres: la confianza en Dios. Porque Él sabe exactamente lo que necesitas, incluso cuando no lo entiendes. ¿Cuántas veces has sentido que tus oraciones no tienen respuesta? ¿Que tus súplicas parecen perderse en el aire? Tal vez, en este momento, estás en medio de una tormenta y sientes que Dios no te escucha. Pero, ¿y si esa aparente demora es en realidad parte del plan divino para bendecirte de una manera que ni siquiera imaginas? Dios ve más allá de lo que podemos comprender. Él conoce el camino antes de que demos el primer paso. Sin embargo, a veces nos cuesta soltar el control y confiar en que Él nos guiará en el momento correcto. Hoy, en este video, te revelaré principios bíblicos que te ayudarán a confiar plenamente en el Señor, incluso en medio de la incertidumbre. A lo largo de este estudio, descubrirás cómo Dios provee lo que necesitas en el momento perfecto, cómo sus tiempos son siempre mejores que los nuestros y cómo aprender a confiar en Él puede traer paz a tu corazón. También conocerás historias bíblicas que demuestran cómo Dios nunca falla, incluso cuando parece que todo está en contra. Al final de este video, entenderás que la confianza en Dios no es solo una opción, sino un camino hacia la verdadera paz y seguridad. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios: confío en Dios, porque Él sabe lo que necesito. Este pequeño acto es una declaración de fe. Escribirlo no solo fortalecerá tu confianza, sino que también será una forma de proclamar públicamente que crees en la provisión divina. Además, cuando das me gusta a este video, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esto hoy. YouTube mostrará este contenido a más personas y tú serás parte de la difusión de la palabra de Dios. Felicidades por estar aquí. No todos están dispuestos a recibir esta enseñanza, pero tú has sido guiado hasta este mensaje porque Dios quiere hablarte hoy. ¿Estás listo para descubrir lo que Él tiene preparado para ti? Muchos creyentes usan este canal como un refugio espiritual. Hay personas que no tienen una iglesia cerca, pero encuentran en estos estudios una guía y una comunidad en la fe. Por eso, quiero animarte a ser parte activa de esta familia de fe. Comenta "paz en Cristo" antes de que iniciemos el estudio. Que esta frase sea un testimonio de nuestra unidad en el Señor. Y recuerda, la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final. Vamos a comenzar este estudio. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas una respuesta inmediata de Dios, pero todo parece seguir igual? Es en esos momentos cuando la confianza en el Señor se pone a prueba. Esperar en Dios puede ser difícil, pero su tiempo es perfecto. Hoy vamos a profundizar en este principio bíblico que ha transformado la vida de miles de creyentes. Dios nunca llega tarde, su provisión es inquebrantable y su fidelidad nunca falla. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Abraham y su hijo Isaac. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, el hijo de la promesa, aquel por el que había esperado durante tantos años. Imagínate el dolor y la confusión que pudo haber sentido Abraham. Seguramente en su corazón clamaba por una alternativa, por una señal, por un cambio en la instrucción divina. Pero Dios
guardó silencio hasta el último momento. Cuando Abraham estuvo a punto de obedecer, Dios intervino. Un carnero apareció entre los arbustos, provisto por Dios como el verdadero sacrificio. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa el Señor proveerá. Y aquí hay una verdad poderosa para tu vida. Dios no se adelanta ni se atrasa. Su provisión llega en el momento exacto en que la necesitas. Tal vez hoy estás esperando que Dios te provea algo, una respuesta, un milagro, una solución. Quizás estás en una lucha interna, preguntándote por qué no ves aún la mano de Dios obrando. Pero déjame recordarte que Dios ya tiene preparada la provisión y llegará en el momento preciso. Si Abraham hubiera dudado y no hubiese confiado en él, Señor, no habría visto el milagro. La clave está en confiar, aun cuando no entiendes lo que está sucediendo. Esta enseñanza se repite en la Biblia en muchas ocasiones. Jesús nos mostró esto en Mateo 6:26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Cuántas veces nos desesperamos por el futuro cuando Dios ya tiene todo bajo control? Si Él cuida de cada detalle de su creación, ¿cuánto más se encargará de ti, que eres su Hijo amado? Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios les proveyó maná del cielo, pero lo hizo de una manera particular. Cada día les daba el alimento suficiente para esa jornada, ni más ni menos. Dios quería que aprendieran a confiar en Él diariamente, sin preocuparse por el mañana. ¿No es esto lo que muchas veces nos cuesta aceptar? Queremos que Dios nos muestre todo el camino de una vez, pero Él nos enseña a confiar en cada paso. Si hoy sientes que estás en un desierto, si piensas que Dios ha olvidado tus necesidades, recuerda esto: Dios proveerá lo que necesitas en el momento perfecto, no antes, no después, justo cuando sea el tiempo exacto según su propósito. Ahora, quiero que hagas algo. Declara tu fe en los comentarios escribiendo: Dios provee en el momento perfecto. Que esta frase sea un recordatorio de que la provisión de Dios está en camino, aunque aún no la veas. Es una manera de alinear tu corazón con la verdad divina y de fortalecer tu confianza en Él. Pero recuerda, la confianza en Dios no solo se trata de esperar pasivamente, es actuar en fe aun cuando no entendemos todo. La fe no es ver y luego creer, sino creer y luego ver. Así como Abraham confió, así como el pueblo de Israel dependió de Dios día a día, tú también debes confiar en que su provisión está asegurada. A lo largo de este video, vamos a seguir descubriendo cómo Dios actúa en los tiempos de espera, cómo nos moldea a través de ellos y cómo su fidelidad nunca falla. En el próximo bloque exploraremos cómo el pueblo de Israel vivió la provisión sobrenatural de Dios en el desierto y cómo esto se aplica a tu vida. Si alguna vez has sentido que estás en un desierto espiritual o que Dios no responde, este mensaje es para ti. Quédate conmigo, porque lo que viene te fortalecerá aún más. ¿Te has sentido alguna vez en un desierto espiritual? ¿Has pasado por momentos donde parece que no hay salida, donde todo a tu alrededor es sequedad y desesperanza? El pueblo de Israel vivió esto literalmente, y Dios les mostró que incluso en el desierto, Él provee. La historia de Israel en el desierto es una de las mayores pruebas de la fidelidad de Dios. Durante 40 años caminaron sin un destino visible, pero Dios nunca dejó de proveer para ellos. Aunque su incredulidad y desobediencia los llevaron a una larga travesía, Dios jamás les retiró su provisión. En Éxodo 16, el pueblo de Israel murmuraba contra Moisés y Aarón porque no tenían comida. Se quejaban, diciendo que en Egipto
Tenían pan y carne en abundancia, y ahora, en el desierto, iban a morir de hambre. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Cuando enfrentamos tiempos difíciles, miramos atrás y pensamos que estábamos mejor antes, aun cuando sabíamos que Dios nos estaba llamando a avanzar. Pero Dios, en su infinita misericordia, proveyó maná del cielo. Les envió un alimento sobrenatural que debían recoger cada día, con la instrucción de no guardar para el día siguiente, salvo en el sexto día, cuando debían recoger doble porción para el descanso del sábado. Aquí hay un principio profundo. Dios quería enseñarles dependencia diaria. No podían acumular provisiones ni confiar en sus propios planes. Debían confiar en que cada mañana Dios enviaría lo que necesitaban. Esto se conecta con la enseñanza de Jesús en Mateo 6:11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios quiere que confiemos en Él cada día. No nos da todas las respuestas de inmediato ni nos muestra todo el camino de una vez, porque eso no es fe. La fe es caminar sin verlo todo, pero confiando en que Él proveerá en cada paso. Cuando Israel se cansó del maná y comenzó a desear carne, Dios les envió codornices. Números 11. Dios no solo provee lo básico, sino que también suple en abundancia cuando es su voluntad. Sin embargo, muchos del pueblo comieron con avaricia y murieron a causa de su codicia. Esto nos enseña que debemos confiar en Dios sin exigirle cosas fuera de su tiempo perfecto. Pero la provisión de Dios no fue solo alimento. En Éxodo 17, cuando Israel tuvo sed, Dios ordenó a Moisés que golpeara la roca con su vara, y de la roca brotó agua. Este milagro no fue solo una provisión física, sino un símbolo profético de Cristo. Jesús es la roca de la que brota agua viva que sacia nuestra sed espiritual. Juan 7, 37, 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios no solo provee para nuestro cuerpo, sino también para nuestra alma. Él es el pan de vida y el agua que sacia para siempre. Ahora te pregunto, ¿has sentido que estás en un desierto? ¿Has sentido que no hay recursos, que no hay esperanza, que todo parece vacío? Déjame decirte algo. Dios no te ha abandonado. El mismo Dios que alimentó a Israel con maná, que les dio agua de la roca y que los sostuvo durante 40 años en 1900. El desierto es el mismo Dios que está contigo hoy. Deuteronomio 29:5 dice: durante los 40 años que los conduje por el desierto, ni sus vestidos se gastaron, ni sus sandalias se desgastaron en sus pies. Dios no solo les dio comida y agua, también preservó sus ropas y su calzado. Imagínate usar la misma ropa por 40 años sin que se desgaste. Ese es el poder de la provisión divina. Si hoy sientes que estás en un desierto, recuerda que Dios ya ha provisto todo lo que necesitas. Su provisión no es solo material, es también espiritual. Él te sostiene, te alimenta, te renueva y te fortalece. Quiero que ahora declares tu confianza en Dios escribiendo en los comentarios: Dios me sustenta en mi desierto. Esta declaración de fe es un recordatorio de que aunque no veas la salida, Dios ya la tiene preparada. En el próximo bloque veremos cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y cómo esto demuestra que cuando ponemos lo poco que tenemos en las manos de Dios, Él lo multiplica y nos da mucho más de lo que imaginamos. Quédate conmigo, porque lo que viene abrirá tus ojos a la provisión sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Alguna vez te has sentido con tan pocos recursos que parece imposible salir adelante? ¿Has mirado lo que tienes en tus manos y has pensado que no es suficiente? Los discípulos de Jesús experimentaron esta sensación cuando se encontraron con una multitud hambrienta y muy poca comida para repartir. Y si te dijera
¿Que Dios no necesita mucho para hacer un milagro en tu vida? ¿Que lo que tienes, aunque parezca insignificante, puede ser multiplicado de manera sobrenatural si lo colocas en las manos de Dios? Uno de los milagros más impactantes de Jesús fue la multiplicación de los panes y los peces registrada en Mateo 14, 13, 21. La escena es poderosa. Una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, había estado escuchando a Jesús todo el día. El hambre comenzaba a apretar y los discípulos estaban preocupados. Los discípulos dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida. Pero Jesús respondió con una frase desafiante: no tienen que irse, denles ustedes de comer. ¿Cómo es posible? Ellos no tenían dinero ni provisiones para alimentar a una multitud tan grande. Todo lo que encontraron fueron 5 panes y 2 peces, traídos por un niño. Aquí está la clave. El problema no era la cantidad de comida, sino en manos de quién estaba. Jesús tomó esos 5 panes y 2 peces, miró al cielo, dio gracias y comenzó a repartir. Y lo imposible ocurrió. Todos comieron hasta saciarse y sobraron 12 cestas llenas de comida. ¿Qué significa esto para ti? Dios no necesita que tengas grandes recursos. No importa que tampoco tengas, Dios lo puede multiplicar. Cuando das lo que tienes, Dios hace lo imposible. El milagro no sucedió cuando el niño guardó su comida, sino cuando la puso en las manos de Jesús. Dios provee más allá de lo necesario. No solo todos comieron, sino que sobró en abundancia. ¿Cuántas veces has sentido que lo que tienes no es suficiente? Tal vez sea poco dinero, poca fuerza, poca fe, pero en las manos de Dios lo poco se vuelve mucho. Este milagro nos enseña algo poderoso. A veces, en nuestra mentalidad humana, creemos que la bendición de Dios es limitada. Pensamos que hay escasez, que no hay suficiente para todos, que si Dios bendice a alguien más, eso significa que hay menos para nosotros. Pero Dios no funciona con una mentalidad de escasez. Dios es un Dios de abundancia. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice parte de lo que nos falta, ni algo de lo que nos falta. Dice todo, pero hay un principio que no podemos ignorar. La provisión de Dios se activa con la fe y la obediencia. Imagina si el niño hubiera dicho: este es mi almuerzo, no lo voy a compartir. Si hubiera retenido lo poco que tenía, nunca habría visto el milagro. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Cuando confiamos en Dios y ponemos lo que tenemos en sus manos, Él lo multiplica. Muchos están esperando ver la provisión de Dios antes de dar un paso de fe, pero en la Biblia la provisión casi siempre llega después del paso de fe. Pedro caminó sobre el agua después de salir de la barca, no antes. El mar Rojo se abrió después de que Moisés levantó su vara, no antes. El aceite de la viuda se multiplicó después de que ella vertió lo último que tenía, no antes. Dios espera que confiemos en Él con lo que tenemos. Hoy quiero desafiarte a confiar en la provisión de Dios. No te enfoques en lo que te falta, sino en lo que tienes en tus manos. Piensa en esto. Si Dios pudo alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, ¿qué puede hacer con lo que tú tienes? Quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe. Dios multiplicará lo que pongo en sus manos. Decláralo con convicción. Cuando lo haces, estás activando tu fe. En el próximo bloque hablaremos de un principio que puede abrir las puertas de la provisión en tu vida: la obediencia radical a Dios. Quédate hasta el final, porque lo que sigue puede transformar tu manera de ver la provisión divina. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, las bendiciones parecen no llegar? Tal vez la respuesta está en un principio fundamental que a menudo pasamos por alto.
la obediencia radical a Dios. La historia de Abraham es un claro ejemplo de lo que sucede cuando obedecemos a Dios sin reservas. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que él mismo le había dado. Abraham, sin cuestionar ni dudar, obedeció, dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio. ¿Te imaginas lo que sintió Abraham? Había esperado tanto tiempo por ese hijo, un regalo que representaba la promesa de Dios. Y ahora, de repente, Dios le pide que lo entregue. ¿Por qué? En ese momento Abraham tuvo que hacer una decisión radical. No entendía el porqué ni las implicaciones de lo que Dios le pedía. Pero su obediencia no dependió de su comprensión, sino de su confianza en Dios. La obediencia radical no es algo que podamos hacer con nuestra propia fuerza. Es una respuesta que nace de nuestra fe y confianza en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, pero antes de que él pudiera hacerlo, interrumpió la acción y le proveyó un carnero para el sacrificio. ¿Sabías que Abraham se convirtió en el padre de muchas naciones por su obediencia? La promesa de Dios fue cumplida porque Abraham obedeció. En el Nuevo Testamento, Jesús también nos llama a una obediencia radical. En Mateo 16:24, Él dice: «Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». La obediencia radical significa morir a nuestros propios deseos, planes y deseos, para seguir lo que Dios tiene para nosotros. No siempre entendemos por qué Dios nos pide ciertas cosas, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él no solo está pidiendo nuestra obediencia, sino también nuestra confianza. Es fácil obedecer cuando entendemos el propósito detrás de la acción, pero la obediencia verdadera surge cuando obedecemos sin tener todas las respuestas, confiando en que Dios tiene un plan perfecto. La obediencia radical puede parecer difícil, pero trae grandes recompensas. 1. Nos permite ver el poder de Dios en acción. Cuando Abraham obedeció, vio el poder de Dios al proveer el carnero. Cuando Moisés obedeció, vio cómo el mar se abrió. Cuando David obedeció, derrotó a Goliat. Cada acto de obediencia libera una bendición que solo Dios puede orquestar. 2. Nos acerca más a Dios. La obediencia a Dios no solo abre puertas de bendición, sino que también profundiza nuestra relación con Él. Cada paso de obediencia nos acerca más al corazón de Dios. La obediencia abre el camino para la provisión. Dios promete suplir nuestras necesidades cuando estamos en obediencia. La historia de Elías y la viuda de Sarepta, en 1 Reyes 17, nos muestra este principio. Dios le pidió a Elías que fuera a una ciudad donde una viuda le daría de comer. A pesar de que ella solo tenía una pequeña porción de harina y aceite, obedeció, y Dios multiplicó su provisión para ella y su hijo. ¿Qué significa esto para ti? Si estás esperando que Dios provea en tu vida, primero debes estar dispuesto a obedecer su palabra, incluso cuando no entiendas todos los detalles. La obediencia es la llave que abre la puerta de la provisión sobrenatural. Dios no siempre nos da lo que queremos, pero siempre provee lo que necesitamos. A veces, la bendición que esperamos no llega, porque no estamos obedeciendo en el área que Él nos está llamando. Quiero animarte a que reflexiones sobre tu vida y las áreas en las que tal vez necesitas obedecer a Dios con más radicalidad. Es posible que estés esperando una bendición, pero que Dios te esté llamando a un paso de obediencia. Hoy te desafío a dar ese paso de fe y obediencia. No importa lo que Dios te pida, Él tiene el control y su plan es perfecto. Cuando obedecemos a Dios sin reservas, experimentamos su provisión en formas que nunca imaginamos.
Quiero que escribas en los comentarios: obedeceré sin importar las circunstancias. Escribe esta declaración con fe y convicción. No sabemos lo que vendrá, pero sabemos que Dios es fiel. En el próximo bloque veremos cómo la obediencia de Moisés ante el faraón llevó a uno de los milagros más grandes de la historia: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. La obediencia siempre trae liberación. ¿Alguna vez te has sentido atrapado, como si estuvieras en una situación sin salida, como si todo estuviera en tu contra y no hubiera esperanza? El pueblo de Israel pasó por algo similar cuando estuvo esclavizado en Egipto, y Dios levantó a Moisés para liberarlos. Y si te dijera que tu obediencia a Dios puede ser el catalizador de la liberación no solo para ti, sino para muchas personas a tu alrededor, en medio de la esclavitud, de las circunstancias más difíciles, Dios tiene un plan de liberación para ti. La historia de la liberación de Israel comienza con un encuentro divino entre Moisés y Dios en la zarza ardiente, registrado en Éxodo 3. Dios le reveló a Moisés que él había escuchado el clamor de su pueblo y que era el momento de actuar. Moisés fue llamado para liberar a Israel, pero había un gran obstáculo. El faraón, el líder de Egipto, no quería dejar ir a su mano de obra. La historia es clara. Moisés debía enfrentarse a la autoridad más poderosa de la tierra, un hombre con poder absoluto, y pedirle que liberara a un pueblo esclavo. ¿Te imaginas el miedo que debió sentir Moisés? Dios le dio instrucciones claras: ve a decirle al faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Pero Moisés tenía dudas. Le preguntó a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y si no me creen. Dios le respondió: yo estaré contigo. Lo que Moisés no sabía es que Dios ya había preparado todo, aunque a los ojos humanos parecía una misión imposible. Moisés no solo debía hablarle al faraón, sino que también iba a enfrentarse a una serie de plagas que mostrarían el poder de Dios y harían que el faraón finalmente cediera. Las plagas fueron un recordatorio de que nada es imposible para Dios y que la obediencia a su mandato trae liberación, incluso en las circunstancias más difíciles. Cada plaga que cayó sobre Egipto fue un golpe directo a los dioses de Egipto, mostrando que el poder de Dios es superior a cualquier poder terrenal. La obediencia de Moisés fue clave para que todo esto sucediera. Si Moisés hubiera tenido miedo y no hubiera obedecido el llamado de Dios, el pueblo de Israel habría permanecido en esclavitud. Pero su obediencia trajo liberación, y no solo para él, sino para miles de personas. La liberación de Israel no solo es un acto histórico, sino un principio espiritual poderoso. La obediencia a Dios trae liberación, incluso en los tiempos más oscuros. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles? Tal vez tú también estés atravesando un tiempo de esclavitud en tu vida. Tal vez es una esclavitud emocional, financiera o espiritual. Pero la buena noticia es que Dios tiene el poder para liberarte. En la historia de la liberación de Israel, vemos un patrón claro. Dios no actúa cuando nos conformamos con nuestra situación. Dios actúa cuando le damos un paso de obediencia como Moisés y confiamos en que Él tiene el control. Si Moisés hubiera dudado y no hubiera obedecido, el pueblo habría seguido siendo esclavo. Dios te está llamando a dar ese paso de fe, a obedecerle en medio de tus miedos y dudas. No importa cuán grandes sean los obstáculos que enfrentas, cuando obedeces, activas el poder de Dios para tu liberación. Es posible que tengas miedo, como Moisés, pero recuerda que la obediencia no depende de tus fuerzas, sino de la promesa de que Dios estará contigo en todo momento. Él promete estar a tu lado y pelear por ti. Al igual que Moisés, Dios te llama a ser un instrumento de liberación para ti mismo y para aquellos que te rodean.
Tu obediencia puede traer libertad no solo a tu vida, sino también a los que están a tu alrededor. En este momento, ¿qué situación en tu vida necesitas entregar a Dios? ¿Qué estás dejando que te mantenga en esclavitud? Dios tiene el poder para liberarte, pero depende de ti dar el paso de obediencia. Escribe en los comentarios: hoy obedezco a Dios y Él me liberará. Declara esto con fe, porque tu obediencia traerá una liberación poderosa. En el próximo bloque veremos cómo la obediencia de Josué frente a los muros de Jericó trajo una victoria sobrenatural. A veces, la obediencia nos lleva a lugares que no entendemos, pero siempre resulta en victorias. ¿Alguna vez has estado en una situación donde parecía que todo estaba en tu contra? Como si tuvieras que enfrentar un muro gigante que no podías atravesar. Esos momentos pueden ser aterradores, pero también son oportunidades divinas para ver el poder de Dios en acción. La historia de Josué y la caída de los muros de Jericó es un ejemplo claro de lo que sucede cuando obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos cómo funcionará todo. En Josué 6, encontramos al pueblo de Israel acampando alrededor de Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, aparentemente impenetrable. Dios les dio una instrucción peculiar. Debían marchar alrededor de los muros de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día debían marchar 7 veces. Al final de la séptima vuelta, debían dar un gran grito y los muros caerían. Suena extraño, ¿verdad? Pero aquí está el punto clave. Josué obedeció a Dios, incluso cuando no entendía cómo esa acción podía llevar a la victoria. No había lógica humana en marchar alrededor de una ciudad. No había armas de guerra, no había preparación estratégica, solo obediencia. Imagina estar al frente de un ejército, mirando esos enormes muros de Jericó, y saber que la victoria no vendrá por fuerza, sino por obedecer a una instrucción que no tiene sentido según los estándares humanos. ¿No te habrías sentido tentado a dudar? La obediencia no siempre tiene lógica, pero siempre tiene recompensa. Dios les dijo a los israelitas que marcharan en silencio durante los 6 primeros días, y solo el séptimo día darían el grito. Esto puede parecer ridículo a nuestros ojos, pero en la obediencia está la clave para desatar el poder de Dios. La batalla de Jericó no fue ganada por la estrategia de los hombres, sino por la obediencia a Dios. La obediencia siempre libera. El poder de Dios. Lo interesante es que la obediencia de Josué no solo afectó a él y a su ejército, sino también a todo el pueblo de Israel. Cuando todo el pueblo marchó en obediencia, toda la nación fue testigo del poder de Dios para derribar muros que parecían invencibles. ¿Y qué pasa contigo? ¿Qué muros tienes en tu vida que parecen imposibles de derribar? Tal vez sea una adicción, una relación rota, una situación financiera o emocional que te hace sentir atrapado. Lo que debes saber es que cuando obedecemos a Dios, Él derribará esos muros. La obediencia no siempre significa una solución inmediata, pero siempre garantiza que veremos la mano de Dios mover los obstáculos en nuestro camino. ¿Por qué Dios eligió esa estrategia tan inusual? La razón no está en el método, sino en el mensaje. La obediencia radical a Dios no tiene que seguir las reglas del mundo. Cuando obedecemos, Dios usa lo que el mundo considera absurdo para hacer grandes cosas. La obediencia a veces puede parecer un paso lento y frustrante. Marchar alrededor de los muros de Jericó durante 7 días sin ver ningún cambio en el entorno debió ser una prueba de paciencia para los israelitas. Pero esa obediencia, aunque parecía inútil a los ojos del mundo, fue la clave para derribar los muros de Jericó. Este es un principio espiritual que debes entender. Cuando sigues las instrucciones de Dios, incluso en medio de lo que parece
un silencio o una espera. Él está obrando detrás de las escenas. Cada paso de obediencia está preparando el terreno para un milagro. La obediencia a Dios nunca es en vano. No siempre verás resultados inmediatos, pero nunca sabrás el poder que está en juego hasta que llegues al final del camino. La victoria siempre viene para aquellos que permanecen en obediencia, incluso cuando no ven resultados inmediatos. La historia de Josué también nos enseña sobre el poder de la unidad. Cuando todos obedecieron juntos, los muros cayeron. La obediencia no es solo una cuestión personal, también es colectiva. Dios ha diseñado su iglesia para que trabajemos en unidad, y a menudo los milagros y las victorias se desatan cuando todo el cuerpo de Cristo se une en obediencia. Así que hoy, si estás enfrentando muros en tu vida, te desafío a que sigas el ejemplo de Josué. Obedece lo que Dios te está diciendo, incluso si no entiendes cómo llevará a la victoria. Dios tiene el poder de derribar esos muros de una manera sobrenatural. Escribe en los comentarios: obedeceré a Dios, y Él derribará mis muros. Escribe esta declaración con fe, porque Dios está listo para actuar en tu favor. En el próximo bloque veremos cómo la obediencia de David frente a Goliat llevó a una victoria épica que nunca habríamos imaginado. La obediencia en tiempos de batalla trae resultados sorprendentes. ¿Alguna vez te has encontrado frente a un gigante? ¿Una situación tan grande y aterradora que no sabías cómo enfrentarlo? A veces la vida nos presenta desafíos que parecen imposibles de superar. El gigante de la enfermedad, la deuda, las relaciones rotas o las luchas espirituales pueden parecer demasiado grandes. Pero David, el joven pastor que venció al gigante Goliat, nos enseña una lección poderosa sobre la obediencia a Dios en los momentos más inesperados. La historia de David y Goliat se encuentra en 1 Samuel 17 y es un relato conocido por muchos. Goliat, el gigante filisteo, había desafiado a todo el ejército de Israel durante 40 días. Todos temían enfrentarse a él, pero David, un joven que no era soldado, sino un simple pastor, aceptó el desafío. ¿Qué hizo David para vencer a un gigante cuando todo parecía en su contra? La respuesta está en la obediencia. David no confiaba en su propia fuerza ni en su habilidad con las armas. En lugar de poner su fe en la tecnología militar o en la estrategia humana, David puso su confianza en Dios y en la obediencia a su voluntad. Cuando David llegó al campamento de Israel, vio a Goliat desafiar a los soldados del rey Saúl y preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? David sabía que la batalla no era suya, sino de Dios. Y al entender que esta era una cuestión de obediencia a Dios, él decidió enfrentarse al gigante con lo único que tenía: una honda y 5 piedras lisas. Lo primero que debes entender es que David no fue a luchar contra Goliat por su propia voluntad, sino porque entendió que estaba obedeciendo a la voluntad de Dios. En su corazón, él sabía que Dios lo había preparado para ese momento. Cuando otros veían solo un joven inexperto, David veía una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. La obediencia de David fue clave para ganar la batalla. Cuando el gigante Goliat lo vio, se burló de él, pero David no se dejó intimidar. A lo largo de toda la historia, David mantiene su mirada fija en Dios, confiando en su poder y no en sus propias habilidades. David dijo a Goliat: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». Y aquí está el punto central. David sabía que no estaba luchando solo. El poder de Dios estaba con él.
La obediencia de David no era solo una obediencia pasiva, sino activa. Él actuó con fe y valentía, confiando en que Dios lo respaldaría. David no solo estaba obedeciendo el mandato de Dios, sino que estaba confiando en su soberanía. Lo más impresionante de esta historia es que David no usó las armas tradicionales para enfrentar al gigante. En lugar de eso, eligió una honda y piedras lisas, herramientas que un pastor usaba para defender su rebaño de animales salvajes. La lección aquí es que Dios no siempre usa los métodos que esperamos, pero su poder se manifiesta a través de la obediencia. A veces, lo que necesitas no es el ejército más grande ni las armas más poderosas, sino un corazón dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando el método parece absurdo. Cuando David enfrentó a Goliat, no solo venció al gigante, sino que también liberó a todo el pueblo de Israel del miedo y la esclavitud emocional que el gigante les había impuesto. El acto de obediencia de David no solo fue un acto de valentía personal, sino una liberación para toda una nación. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Qué gigantes estás enfrentando en tu vida hoy? ¿Te atreverías a obedecer a Dios, incluso cuando el desafío parece imposible? David nos muestra que la obediencia no siempre significa tener todo bajo control, pero siempre garantiza que Dios tomará el control. Quizás estés enfrentando una batalla que parece imposible de ganar, tal vez en tu familia, tu trabajo o tu vida espiritual. Pero la verdad es que si confías en Dios y obedeces su dirección, Él te dará la victoria. La obediencia de David no fue un acto de rebelión, sino una respuesta al llamado de Dios. Él sabía que, aunque no entendiera completamente cómo lo haría, Dios estaba con él y lo guiaría. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino que Dios usa para traer la victoria. Escribe en los comentarios: en el nombre del Señor venceré mis gigantes. Este es un acto de fe, porque cuando obedecemos a Dios, Él se encarga de la batalla. En el próximo bloque veremos cómo la obediencia de Elías en tiempos de sequía trajo provisión sobrenatural. Dios tiene un plan para ti, y tu obediencia será el puente entre tu necesidad y la provisión divina. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde todo parecía perdido? Donde la esperanza se desvanecía y parecía que no habría salida. En tiempos de sequía, tanto física como espiritual, la obediencia a Dios puede abrir puertas de provisión sobrenatural. La historia del profeta Elías nos enseña que, incluso en medio de la desesperación, la obediencia a las instrucciones de Dios trae una provisión que supera nuestra comprensión. En 1 Reyes 17 encontramos a Elías, un profeta de Dios, en una época de sequía y hambre extrema. El rey Acab había hecho lo malo a los ojos de Dios, trayendo idolatría y maldad al pueblo de Israel. Como consecuencia, Dios desató una sequía sobre la tierra y la gente estaba sufriendo hambre y sed. En medio de este escenario desolador, Dios dio una instrucción muy clara a Elías. Debía ir a un arroyo y allí encontraría provisión. En vez de ir a las grandes ciudades donde había comida o refugio, Elías recibió la orden de retirarse a un lugar apartado, donde la corriente del arroyo se iría agotando gradualmente. Parecía una orden arriesgada, ¿verdad? Dios le dijo a Elías: «Vete de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Querit frente al Jordán. Beberás del arroyo, y he mandado a los cuervos que te den de comer allí». 1 Reyes 17, 3, 4. Imagina por un momento estar en los zapatos de Elías. ¿Qué harías si Dios te dijera que vayas a un arroyo seco y que dependieras de los cuervos para tu provisión? Parece increíble. Pero Elías obedeció. La obediencia de Elías no solo fue un acto de fe, sino también de confianza total en Dios. ¿Por qué?
porque no hay lógica humana que explique cómo un arroyo seco podría ofrecer sustento. Tampoco hay lógica humana en que unos cuervos, aves conocidas por ser carroñeras, fueran los encargados de llevarle alimento. Pero la obediencia no está en entender, sino en confiar. Elías pudo haber tenido dudas, podría haber cuestionado a Dios, podría haber pensado en ir a otro lugar donde la provisión fuera más clara, pero su obediencia le permitió experimentar la provisión sobrenatural de Dios. Dios le dio agua del arroyo y los cuervos trajeron pan y carne, un milagro diario que solo Él podía hacer. Y aquí está la gran lección para ti y para mí. La obediencia a Dios no siempre tiene sentido según nuestros estándares, pero siempre trae recompensa. Cuando Dios nos da instrucciones que parecen irracionales, es una oportunidad para experimentar su poder de manera única. Lo fascinante de esta historia es que, después de un tiempo, el arroyo de Kerit también se secó. En ese momento, Dios le dio a Elías nuevas instrucciones: ir a la ciudad de Sarepta, donde encontraría una viuda que lo alimentaría. La obediencia de Elías no solo fue la clave para recibir provisión en un tiempo de escasez, sino también para continuar con el plan de Dios en su vida. ¿Qué significa esto para ti hoy? Cuando obedeces a Dios, Él provee lo que necesitas, incluso cuando parece que no hay salida. No siempre verás la solución al principio, y muchas veces la provisión viene de formas inesperadas. En medio de tus luchas y dificultades, Dios puede estar usando tu obediencia para preparar una bendición que ni siquiera imaginas. La provisión divina llega cuando obedecemos, incluso cuando todo parece estar en contra. Es en esos momentos donde la obediencia se convierte en un acto de fe y de confianza absoluta en la fidelidad de Dios. La historia de Elías y los cuervos es un recordatorio de que Dios no depende de nuestras circunstancias para proveer. Él tiene el control de todo. Piensa en tu propia vida ahora. ¿Tienes alguna necesidad que parece imposible de satisfacer? Tal vez estés enfrentando dificultades financieras, problemas familiares o luchas espirituales que parecen no tener solución. Lo que debes recordar es que cuando obedeces a Dios, Él tiene un plan para proveer. Tal vez no entiendas cómo ni cuándo sucederá, pero Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Elías confiaba en que Dios le daría lo necesario, y esa confianza le permitió experimentar lo imposible. La obediencia no siempre tiene sentido a corto plazo, pero a largo plazo nos lleva a lugares donde experimentamos la fidelidad de Dios de una manera que nunca habríamos imaginado. Escribe en los comentarios: obedeceré a Dios y Él proveerá para mí. La obediencia es la clave para abrir las puertas de la provisión divina. Cuando te rindes a la voluntad de Dios, Él tomará lo que parece una sequía en tu vida y lo transformará en un manantial de bendición. En el próximo bloque exploraremos cómo la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre nos abrió las puertas de la salvación. La obediencia de Cristo no solo trajo salvación para Él, sino para toda la humanidad. Felicidades por haber llegado hasta el final de este estudio, querido hermano o hermana. ¿Sabes? Es muy raro encontrar personas que se mantengan comprometidas con su fe hasta el final de un video como este. Muchas veces, las distracciones de la vida diaria nos apartan de lo que realmente importa. Pero tú, que has permanecido hasta el final, has demostrado un compromiso profundo con tu crecimiento espiritual y con lo que Dios quiere enseñarte hoy. Quiero felicitarte de todo corazón por tu dedicación y tu disposición para recibir lo que el Espíritu Santo tenía preparado para ti. Pocos dan este paso tan importante y por eso te considero una persona especial, alguien que está buscando la transformación divina en su vida. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Dios ha guiado tus pasos hasta este momento. Ahora,
Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor muy especial. Escribe en los comentarios una frase que refleje por qué decidiste quedarte hasta el final. Esta es una forma de mostrar tu compromiso y también de hacerle saber a todos los demás que has sido una de las personas elegidas para recibir esta palabra de parte de Dios. Puede ser algo como: me quedé hasta el final porque Dios me habló profundamente hoy. O: este mensaje me tocó el corazón. Lo importante es que expreses tu gratitud y testimonio. Te invito también a que compartas este video con todos aquellos que conoces que puedan necesitar escuchar este mensaje. En este mundo tan lleno de incertidumbre, hay muchas personas buscando respuestas y esperando señales divinas. Al compartir este video, no solo estás ayudando a expandir el mensaje de Dios, sino que estás siendo un canal de bendición para aquellos que lo necesitan. ¿Sabes? Muchos no tienen una iglesia cerca, y videos como este se convierten en su refugio espiritual. Así que, al darle me gusta y al suscribirte, no solo estás apoyando este canal, sino también ayudando a que la palabra de Dios llegue más lejos. Esto es una forma poderosa de seguir construyendo el reino de Dios. Cada me gusta y cada suscripción ayudan a que YouTube muestre este video a más personas que están buscando respuestas. Qué increíble es pensar que, con solo un clic, podemos ser parte de la obra de Dios en la vida de muchos. Ahora quiero que reflexiones por un momento sobre lo que has escuchado. Cada lección, cada pasaje, cada palabra ha sido sembrada en tu corazón con un propósito. Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Tal vez lo que has aprendido hoy es solo una pieza del rompecabezas de la vida que Él está armando. Pero esa pieza es importante, y tú, que has decidido quedarte hasta el final, estás comenzando a ver el panorama completo. Antes de finalizar, quiero animarte a no pausar este video. Quédate unos minutos más, en silencio y en paz, mientras escuchas la música que hemos preparado para ti. Este es un momento para que puedas experimentar la paz de Dios en tu corazón. Cierra tus ojos, respira profundamente y permite que el Espíritu Santo te llene de su presencia. Mientras la música suena, aprovecha para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy. Agradece a Dios por su amor, por su dirección y por las bendiciones que ha derramado en tu vida. Recuerda que, aunque no siempre vemos el propósito de lo que está sucediendo, Dios está siempre trabajando en nosotros, dándonos fuerzas y sabiduría. La conexión que hemos tenido en este tiempo es poderosa, pero quiero que sigas con esa misma conexión en tu vida diaria. No dejes que este momento termine aquí. Que lo que has aprendido en este estudio se quede contigo y te guíe en tu camino de fe. Y recuerda, hay algo poderoso en la obediencia. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, obedécelo con todo tu ser, porque Él te llevará a lugares que nunca imaginaste. Antes de irte, quiero pedirte que comentes también la frase paz en Cristo para sellar este momento. Al escribir esta frase, no solo estás compartiendo tu paz con los demás, sino que estás haciendo un acto de fe, comprometido con tu camino de transformación. Que la paz de Dios te acompañe siempre, querido hermano o hermana. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartir este mensaje con quienes más lo necesiten. Recuerda que el reino de Dios se expande a través de tus acciones. Cada vez que compartes, cada vez que te suscribes, estás participando activamente en la obra de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.